Mi nombre es Lila, soy nutrióloga clínica y me especialicé en trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cuándo empieza esto? Al final una alimentación, y la alimentación no va nada más de lo que literalmente me llevo a la boca, sino todo el acto que rodea el que yo me esté alimentando. Yo soy Amaya Pastor, soy psicoterapeuta y me especialicé en conducta alimentaria e imagen corporal. ¿Cómo podríamos hacer un ambiente sano en casa para que mi hija no sienta esa restricción? Tu hija domina o tu hijo domina que lo que te molesta no es su salud, es su peso. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. El día de hoy me voy a ir directo a presentarles a mis invitadas, ya que vamos a hablar de un tema que es un poco delicado. Muchas veces podemos llegar a normalizar ciertos estereotipos, tanto de alimentación como de cuerpos. Así que el día de hoy quiero presentarles a mi querida Lila y a mi querida Amaya. Así que antes de empezar a platicar estos temas y de que sepan por qué están aquí, me encantaría que ambas se presentaran. Claro, mi nombre es Lila, soy nutrióloga clínica y me especialicé en trastornos de la conducta alimentaria. Yo soy Amaya Pastor, soy psicoterapeuta y me especialicé en conducta alimentaria e imagen corporal. Así que ya saben de qué vamos a hablar el día de hoy. Quiero, no sé a quién le gustaría, arrancarse con qué es una conducta, cuándo podemos llegar a normalizar, cómo podemos llegar a minimizar todo este tipo de conductas que hay hoy en día. Bueno, hablando de conducta alimentaria, ¿no? Nos referimos como a todas estas, pues sí, conductas, estos comportamientos que tenemos frente a la comida y cuando empiezan a ya no ser funcionales, cuando empiezan a intervenir en mi vida social, en mi vida emocional, en mi vida de pareja. Entonces, una conducta alimentaria normal, pues es simplemente alguien que la comida es simplemente algo que nutre, ¿no? La utiliza para nutrirse, por placer, por socializar, por conexión, todo esto es normal. Pero hay casos y empieza, bueno, o sea, podemos ver en muchos pacientes, quizá tú hayas visto, sí. Lila y yo vemos todo el tiempo eso en nuestras pacientes, que su conducta alimentaria ya empieza a ser disfuncional, ya empiezan a tener conductas que ya no son normales, ya no van en pro de su salud, ¿no? Se empiezan a restringir porciones, restringir grupos de alimentos, pues sí, restringir calorías, ¿no? Ajá, que, ¿no? Otras conductas como, pues, compensar por haber comido mucho, entonces hago mucho ejercicio, o tengo un atracón porque me restringí mucho. Entonces estas son este tipo de conductas que empezamos a ver en las pacientes y en los pacientes que nos empiezan a hablar de un tema o de un problema de conducta alimentaria. ¿Cómo podemos definir, y creo que esa va un poquito más hacia ti, en general, qué es como tal la alimentación? La alimentación es literalmente pues lo que comemos, pero esta viene influida, o sea, no nada más es, o sea, lo que me llevo a la boca, ¿no? Esta viene influida por una historia de vida, viene influida por lo que yo aprendí en mi casa, viene influida por emociones, por placer. O sea, la alimentación al final… Cultura, ¿no? Tradición, claro. Creación de vínculos. O sea, al final una alimentación, y la alimentación no va nada más de lo que literalmente me llevo a la boca, sino todo el acto que rodea el que yo me esté alimentando, ¿no? Desde nivel socioeconómico, o sea, son demasiados factores que influyen en nuestra alimentación. ¿Cuándo rompemos? O sea, tú, por ejemplo, no sé, bueno, nadie nace con esto, ¿no? Nadie nace con esto, y siento que son cosas o son patrones que te pueden llevar a romperlo o a romper esa relación que puedes llegar a tener con la comida. ¿Cuándo empieza esto? Yo creo que depende, o sea, depende de cada persona y de la historia de cada persona, pero
Generalmente lo que podemos ver en consulta es cuando empieza una restricción, ¿no? Ok. Cuando empieza pues ya no quiero comer de esto, o empiezo mi primera dieta, o me siento insatisfecha con cómo me veo, y pues lo que nos han contado siempre es que eso se resuelve con una dieta. Entonces entro en un ciclo de restricción en el que pues me quedo con hambre, o sea, hay una restricción nutricional que también conlleva una restricción emocional, porque pues una dieta restrictiva nunca la toma en cuenta, que también conlleva una restricción de placer, Sí. y que pues también a veces una restricción social, ¿no? Porque no vaya a ser que salga a mi casa y rompa la dieta. Entonces creo que todo esto empieza a generar pues esta relación disfuncional con la comida. Y lo que va pasando también es que en los trastornos de la conducta alimentaria los mismos síntomas van perpetuándose mutuamente. Es decir, la restricción provoca que yo esté pensando todo el día en comida. Ok. Y pensar todo el día en comida es otro síntoma, Total. ¿no? Y la restricción también genera atracones, pero el atracón también genera conductas compensatorias. Ok. Y entonces las pacientes se suelen meter como en este círculo vicioso donde cada síntoma se perpetúa el uno al otro, y por eso a veces es tan difícil salir, porque están como en este torbellino, ¿no? La misma parte social que dijo Lila, por ejemplo, pues me aíslo, y el aislamiento causa pues depresión. Y entonces la depresión causa pues que coma menos. Y entonces no, o sea, como que todos los síntomas se van fortaleciendo el uno Se al van otro. alimentando entre ellos, Se literal. van alimentando. Ahora, no sé si lo voy a preguntar bien, pero por ejemplo, si yo soy una persona que quiere verse mejor o quiere perder a lo mejor unos kilos, pero tampoco quiero llegar a eso, o sea, ¿hay forma de llevarlo en un balance? O sea, de no caer en esta parte de restrictiva de algo, o que esto me lleve a mí a generar en un futuro algo. Mira, yo creo que es una pregunta un poco ambigua, un poco Sí. grande. Vamos a contestarla por partes. Los trastornos de la conducta alimentaria son multidisciplinares, o sea, no multidisciplinares, perdón, son multifactoriales. Ok. Y entonces no porque no todo mundo que se mete una dieta, o no todo mundo que hace, no, va a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi historia, mi genética, que se ha visto que hay partes, o sea, que Sí. hay parte genética, cierta predisposición, pero además personalidad. Las pacientes suelen ser súper perfeccionistas, controladoras, Ok. ¿no? O sea, como que también hay esa parte. Luego mi familia también, mi familia nuclear, cómo se lleva en mi familia nuclear el tema del cuerpo, el tema de la comida, si tengo una mamá que se restringe, que siempre está a dieta, o que siempre critica su cuerpo, o que siempre critica mi cuerpo, o mi papá que siempre critica a los Sí. cuerpos, y entonces yo desarrollo, pues también digo, más me vale estar siempre así, delgada, sí. porque si no pierdo el amor y la aceptación Claro. ¿no? de mis papás, que para los hijos no hay nada más importante, ¿no? Sí. Esa aceptación de sus cuidadores primarios. Entonces, obviamente tienen que darse varios factores para que de plano se desarrolle un diagnóstico. O sea, como Ok. que creo que eso es importante, aunque también sería importante hablar de, no necesitamos tener un diagnóstico Total. para que ya estemos en el borde y en la línea de estar teniendo conductas disfuncionales con la comida y con nuestro cuerpo, que pues hoy lo vemos muchísimo. Sí. Y añadiendo un poquito a lo que decía Maya, también, contestando un poquito como tu pregunta, Sí. creo que, como dice Maya, no todo mundo que es una dieta va a entrar en un trastorno de conducta alimentaria, pero tampoco sabemos quién sí, quién no, y quién Ok. sí va a ser vulnerable a esto y quién no. Sí. Entonces, no es que yo te pueda decir, no, o sea, no hay que comer frutas ni verduras, o sea, no es eso lo que estoy transmitiendo. O sea, creo que se puede hacer desde otro lugar, desde un lugar de autocuidado en donde el peso no sea el centro y el foco de todo. Sí. Pero sí creo que tampoco sabemos quién está afuera que es vulnerable a tener un TCA, Justo. ¿no? Sí. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado, como antes de llevar a las mamás que escuchan, llevar a las hijas no sé, a la nutrióloga con restricción, o empezar, no sé, un detox en la casa, que es algo que veo mucho en consulta, que se empiezan como hasta juntas, ¿no? Porque de ahí empieza a desencadenarse todo este ciclo que les decía Maya, tan peligroso y muchas veces tan difícil de salir, especialmente porque es tan aplaudido en la vida.
Ahora, voy a cambiar un poco la pregunta. Por ejemplo, hoy en día una niña con resistencia a la insulina, que a lo mejor sabríamos que tendría que llevar un tipo de alimentación un poquito terapéutica. ¿Cómo podríamos hacer un ambiente sano en casa para que mi hija no sienta esa restricción o yo no pueda fomentar que ella vaya a tener algún problema si sé que es algo temporal? No caer en una restricción, pero llevarlo bien de la mano. ¿O cómo podríamos hacer eso? Pues creo que se puede llevar, y creo que una parte muy importante es la educación nutricional, ¿no? Entender, pues, qué es dijiste resistencia a la insulina, ¿no? ¿Qué es la resistencia a la insulina? ¿De dónde viene? Porque, o sea, entender que no es su culpa que tenga resistencia a la insulina, porque creo que también muchas pacientes llegan con mucho dolor a mi consulta, pensando que de verdad es su culpa, nada más su culpa que tenga resistencia a la insulina. Claro. Y no funciona así, Sí. ¿no? Y como entender un poquito de dónde viene y cuáles son las pautas que podrían ayudarle a su cuerpo a sanar. Sí. Entendiendo que son pautas que se van a llevar por un periodo de tiempo, que no se tienen que llevar toda la vida, que no se tienen que empezar de un día a otro ya quitando montones de comida, sino también pensando en agregar más alimentos que ayuden a sanar y llevando estas pautas poco a poco, ¿no? Y también creo que la familia puede apoyar mucho en que todos las lleven, ¿no? O sea, ¿no? Que todos las lleven y que sea como lo más como normal para toda la familia llevarlo. Eso creo que podría ayudar mucho. Sí, porque entra el patrón de tú no, tú sí, ¿no? O el tú lo tienes, tú no lo tienes. Entonces tú sí te puedes comer esto, tú no te puedes comer el otro. Y eso es algo que yo lamentablemente, digo, no dedicándome a esto, pero sí a la parte metabólica, sí lo veo. Y al final, como siempre también se los explico, a ver, es algo gradual, son cambios chiquitos, que tú te vayas sintiendo mejor. Y eso sí es quitarles, y también se los digo, por ejemplo, a mis pacientes que tienen Hashimoto, que tienen alguna enfermedad, no es tu culpa tenerlo, porque también en eso entra mucho el qué hice mal, ¿no? Y a veces lo relacionan también a la comida. 100%, casi siempre se va la comida. Es que estoy comiendo muy mal, es que no estoy haciendo ejercicio. Y no va nada más por ahí, Sí. ¿no? O sea, es una serie de factores que, la verdad, la mayoría ni siquiera dependen del paciente. Y yo creo que una cosa muy importante como familia es que se le dé mucho énfasis, pero sincero, a su salud. Porque yo creo que es muy diferente para una niña, para un adolescente, para un niño, para un adolescente o para un adulto incluso, que le transmitas que hay que cambiar ciertas pautas y ciertos patrones de alimentación que está teniendo por los síntomas que está teniendo y cómo eso le va a causar que se sienta mucho mejor. Es muy diferente eso, así por una forma de autocuidado y de amor sincero, por eso hago énfasis en la palabra sincera, porque el problema, hay mucho problema cuando el trasfondo no es tanto su salud, sino su peso. El peso. Y que me molesta y me causa conflicto que mi hijo que tenga un cuerpo gordo o mi hija sea gorda, ¿no? Eso es lo que en el fondo me molesta, y entonces yo voy a consulta con ella y con la excusa de su salud y que me preocupa su salud, y que en el fondo no sea su salud. ¿Y sabes qué? Los niños lo saben. Tu hija domina o tu hijo domina que lo que te molesta no es su salud, es su peso. Y eso es lo que yo creo que ocasiona para mí o un trastorno en la conducta alimentaria, o que entonces no quiera seguir las pautas que tú le estás ofreciendo, porque da mucho coraje que lo que quieres hacer con él o con ella es modificar su cuerpo. Es reforzarle la idea. Y muchos pacientes te lo dicen, es una retraumatización el que cada consulta con diferentes doctores, llámese cardiólogo, llámese nutriólogo, llámese bariatra, llámese pediatra, siempre me digan lo mismo: tu cuerpo no es aceptable, hay que modificar tu cuerpo. Y eso causa mucho dolor, mucho sufrimiento. Y entonces, ¿sabes qué? Yo tenía una paciente ya dada de alta maravillosamente, muy orgullosa, que saliendo del endocrinólogo se iba a McDonald's. Yo también he tenido pacientes. Muy simbólico, muy importante, porque era, ya sabes, como rebelión. Sí, rebelión. Porque otra vez me estás diciendo lo mismo, no me estás viendo como persona, te vale
3 cacahuates mi salud. Sí. Lo que me estás diciendo es que mi peso y mi cuerpo no están bien. Gracias, como me lo han dicho los últimos 10 Otra doctores vez. y como me lo han dicho mis papás y como... Entonces, Sí. para mí el trabajo como profesional de la salud que se dediquen a temas de esto, del cuerpo y así, es hablarle a los pacientes desde otro lugar, desde el vamos a cuidarte, vamos a hacer que te quieras, no sé si vas a bajar de peso o no, y no importa. Sí, Vamos sí. a mejorar tus índices de salud y eso es lo que nos vamos a enfocar. Y no sabes lo que una paciente te puede agradecer el que diga, órale, Sí. vamos por este camino, es la primera vez que alguien me dice que mi cuerpo no es el problema. Te juro que eso, y es un vínculo muy padre que haces con los pacientes. O sea, yo creo que de ahí parte, porque realmente lo estás viendo como lo que él está padeciendo, ¿no? O sea, y te juro, yo lo veo mucho y siempre les hago el énfasis. O sea, vamos a revertir, vamos a remitir, pero no es el tienes que bajar. Y te lo juro que muchas veces me dicen, o sea, si hay pacientes que están tan conscientes que es, ¿y el peso? Ya sabes, y siempre les digo, llegará, ¿no? Y creo que tú les puedes decir, no sabemos qué va a pasar con tu peso Sí. y no importa, no es el foco. Quiero que te sientas bien, quiero que estés sana, porque eso es lo que queremos, ¿no? No, Al fondo, y al en el fondo, final, ¿qué es lo que crees? queremos? Si está sana, va a tener más energía, va a poder hacer más cosas que a lo mejor la llenan. Y te lo juro que a veces sin darse cuenta tengo pacientes que están tan enfocados en eso que solito llega y se sienten perfectos y hasta, o sea, les cambia todo porque se apegan al tratamiento, se sienten sanos. Claro, se van sintiendo ¿No? bien y van midiendo su progreso en cómo se van Otras sintiendo, formas. ¿no? De otras formas que no es el peso, ¿no? Y yo me he dado cuenta, y lo he visto en pacientes, que literal su peso no se mueve ni un gramo, pero empiezan a mejorar estos indicadores de salud. Sí, y entonces yo también. Total. empieza a mejorar, también empieza a llegar esta aceptación. Porque muchas veces las cosas que les hace odiar su cuerpo es que me siento mal, es que me siento incómoda, es que me siento insegura, es que la ropa me aprieta. ¿Y qué pasa si vas moviendo esas cosas? Ya está sana, ya está fuerte, ya hace ejercicio, entonces tiene más energía. Entonces sí, quizás tiene un cuerpo grande, pero ya no es tan incómodo tener un cuerpo grande. Sí. Ya se siente, Se pues ya es sienten bien. normal, ya se siente bien tener un cuerpo grande. Entonces, pues mira, tener un cuerpo grande tampoco está tan grave, ¿no? Fíjate que sí, o sea, incluso yo, mira, lo veo mucho también de la parte intestinal, o sea, se sienten, como tú dices, sienten, o sea, como incómodos por esta parte y a veces incluso, te lo juro, va a sonar muy médico, pero es inflamación y conforme ellos van recuperando la salud, van recuperando, o sea, todo, te juro que, o sea, lo de menos es eso sí, Sí, yo también lo sí, he los visto y comportamientos individuales que se lleven no necesariamente se van a ver reflejados en el peso, ¿no? Y esto es algo que creo que no se nos enseñó así en la carrera, ¿no? O sea, por lo menos a mí como nutrióloga creo que eso nunca me lo dijeron, o sea, era como, pues sí, hace ejercicio y entonces como más frutas y verduras y entonces se va a ver reflejado en el peso y ahí se va midiendo. Honestamente, y lo podemos ver en la experiencia de muchísimas personas, no funciona de esa manera. Sí. Ahora, Sí, hay pacientes que te dicen, es que hago y hago y hago Es que y es hago eso. y hago y no bajo de peso y a lo mejor tu cuerpo ahí está cómodo, Así ahí es. está contento, ahí está sano, hay que mejorar todo lo demás y Sí, ¿qué pasa si le quitamos el foco Peso en el al peso? peso. Ajá. pero lo sueltan. Te juro que cuando eso pasa, muchos pacientes como que sueltan y te juro que yo a veces se los digo, a ver, el cuerpo también es sabio, ¿sabes? Y siente tanta esa parte de, como de que estás ahí, que es tanto estrés, que ese mismo estrés te puede llegar a generar Claro, todavía que por estés supuesto. más ahí, ¿no? Y a veces siempre se los digo, suéltalo. Sí. Suéltalo y el cuerpo es mágico, el cuerpo va a hablar y solito va a fluir todo, hasta para todo. Para la parte autoinmune, para la parte metabólica, te lo juro que ese estrés continuo no los deja. Sí. Yo trabajo bajo, los profesionales que trabajamos bajo un enfoque no pesocentrista, trabajamos el peso con algo que se llama set point o peso natural, Ok. ¿no? Entonces, es el peso que llega, ¿no? Como de un resultado de no restricción, de una no sobrealimentación, es el peso en el que tu cuerpo se acomoda y en el cual se siente cómodo, se siente productivo, se siente a gusto, tus análisis de sangre están dentro de rango, todo vas haciendo el ejercicio que te gusta, no estás todo el tiempo pensando en comida, ¿no? Es ese peso con el que yo trabajo y puedo ver
que de verdad existe la diversidad cultural, la diversidad corporal y que de verdad es, o sea, celebrarla y valorarla es importante como profesional de salud para que también los pacientes se sientan de esa manera. Se sientan vistos. Sí es. Y se sientan escuchados y se sientan valorados. Ok, o sea, lo que decía hace ratito, ¿no? Como mi cuerpo no es lo peor que hay, no es horrible, no es anormal, ¿no? Y que yo también puedo estar sano dentro de este cuerpo. Fíjate, eso que estás diciendo me gusta mucho porque creo que el hecho de tener esta, o sea, percepción de tu cuerpo que te puede llevar obviamente a una depresión, más si le sumas el que tienes una enfermedad, todo eso se suma y de verdad la calidad del paciente está nula y se sienten fatal. Es que fíjate que lo peor del estigma de peso, es estas creencias y estas actitudes alrededor de las personas con cuerpos grandes, ¿no? El decirles que son flojos, es que comen pura chatarra, es que no están sanos, es que huelen feo, es que, ¿no? O sea, como todos estos estigmas. Es que lo he escuchado. Estos estigmas, lo peor de todo es la internalización de ese estigma. Sí. Cuando una persona gorda dice, pues sí, no hago ejercicio, como pura chatarra, no me muevo, no puedo estar sano. Y entonces es como actúo ese estigma y entonces se vuelve real. Eso es durísimo. ¿Sabes? Sí. Y te lo dice, o sea, y lo hacen y te dicen, pues sí, ¿para qué voy al doctor si obviamente no estoy sano? ¿Y para qué hago ejercicio si los cuerpos como yo no pueden hacer ejercicio? O sea, ¿ves cómo tienen esas creencias internalizadas que la misma sociedad provocamos? Y eso se va a ver en un impacto en la salud. Exacto, ¿no? Sí, sí. Eso sí se va a ver, porque entonces yo, pues ya para qué hago las cosas, ¿no? Ya para qué voy al doctor, si el doctor, pues si me duele la rodilla, nada más me van a decir que baje de peso. ¿Para qué sigo las pautas que me mandan? Así es. Si de todos modos no bajo, si de todos modos no puedo obtener salud. O no mejoro. No mejoro, porque no bajo de peso y es mi único indicador. Entonces, y muy cómodamente todos decimos, ¿ves? Las personas de cuerpos grandes no están sanas y ¿qué fue lo que provocó esa falta de salud? Más bien esta discriminación, ese estigma de peso, estas creencias disfuncionales erróneas y esa retraumatización de las personas con cuerpos grandes. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Sé que es una pregunta muy grande, pero realmente para todos los que nos están viendo, que yo siento que mucha gente se siente completamente identificada, es ¿qué le dirían? ¿Cómo podríamos mejorar esto? ¿O qué consejos le darían a la gente que se siente identificada ahorita? Por mi parte, bueno, son muchas cosas, muchos consejos. Por un lado está la parte de prevención. Hablábamos al principio un poco del podcast cómo son las adolescentes, las mamás, las niñas empiezan con estas conductas disfuncionales o mamás poniendo a dieta a sus hijas desde los 6, 7, 8 años. Entonces, primero, bueno, no sé si primero, pero una de las cosas muy importantes que hay que hacer es la prevención y educar a las mamás, educar a los papás en diversidad corporal, alimentación intuitiva, lo que es realmente salud, lo que es tener hijos de diferentes tipos de cuerpos y que los dejes ser, ¿no? Tú los alimentas y tú les das una alimentación nutritiva, pero sin intentar modificar su cuerpo y sin intentar meter mano en cómo va a ser el tipo de cuerpo de tus hijos, porque ahí empiezan los problemas, todos mis pacientes, seguramente los tíos también, Lila, cargan este tema desde los 7 años, llevan a dieta desde los 7, 8, 9, 10 años, ya se les olvida cuántas dietas llevan haciendo. Entonces, para mí una de las cosas más importantes es, como papás, educarnos y entender todo esto para no transmitírselos a nuestros niños, y nuestros niños sean niños que comen intuitivamente, que comen con libertad, felices, que comen con libertad y que crecen en el cuerpo y que les permitimos crecer en el cuerpo en el que les tocó crecer. Una buena imagen corporal está comprobado que está relacionada con buenos hábitos, con movimiento, con ejercicio y con tener mejores decisiones al comer. Entonces, mejor fomentar una buena imagen corporal y una alimentación intuitiva que querer meter mano en controlar su cuerpo, porque
para mí eso es lo que desemboca Sí, total. todo lo que hablamos hoy. Y creo que para hacer eso, creo que hay que revisar cada quien nuestras propias gordofobias introyectadas, ¿no? O sea, porque hacernos conscientes de esto, creo que es una de las partes más difíciles, ¿no? O sea, como decir, bueno, yo sí tengo estas creencias, no son una realidad, voy a trabajar con ellas, y más si estoy teniendo hijos a los cuales a lo mejor les estoy haciendo, pues, o comentarios o sugerencias o, ¿no? O que les van a hacer un mal, ¿no? Entonces creo que para esto es importante que cada quien revisemos nuestras propias gordofobias y empecemos a trabajar en ellas. Yo creo que también educarnos mucho, ¿no? Porque de verdad yo te lo puedo decir, como en mi experiencia profesional y en mi experiencia como de educación, o sea, me han cambiado 1000 formas de entender la salud, el cuerpo, la imagen corporal, la mujer, o sea, como muchas cosas a partir de la lectura y a partir de la educación y de actualizarme, porque muchos profesionales de la salud no están actualizados y entonces siguen perpetuando y siguen haciendo lo mismo. Entonces es muy importante actualizarnos y ¿sabes qué es bien importante? Escuchar la experiencia humana. La empatía. Sí, la Yo empatía. como terapeuta creo que mis pacientes han sido realmente mis maestras, porque yo puedo leer una cosa, pero cuando una tras otra, te cuenta su experiencia y dices, pues ya no me suena tanto esto que estoy leyendo, Sí. ¿no? Entonces también escuchar al otro y escuchar su vida y su experiencia y su dolor y su sufrimiento y lo que ha vivido, pues también te ayuda a tener otra perspectiva. Y entender. Sí. Y Muchas entender. veces el entender el por qué el paciente hoy está expresando o está manifestando Sí. o está teniendo eso. Y respeto, ¿no? O sea, respeto con no hablar de cuerpos ajenos, porque Eso sí. o sea, creo que eso es respeto, ¿no? No hablar de mi cuerpo enfrente de alguien más, porque no sabemos en quién va a rebotar ese comentario. No expresarnos de una manera negativa acerca del cuerpo de nadie, si te gusta, si no te gusta, como dejar de hablar de esto, o sea, que ya deje de ser un tema, porque aparte es un tema en casi siempre, Sí. ¿no? Entonces, Y yo creo que al hacer eso, lo que estamos haciendo es quitarle el valor también al cuerpo Sí. y al físico, porque a veces se disfraza un poco de salud, pero muchas veces acaba recayendo lo que nos importa es el físico y estar fit y estar flaca y seguramente te ha pasado con pacientes que es como, me da igual, ¿no? O sea, como mientras esté más fit o mientras esté más flaca, o sea, como que parece que todo es la excusa a salud y en el fondo es el físico, el cuerpo, estar delgada. Entonces también quitar poco a poco el valor, sobre todo sobre las mujeres, sí. de su cuerpo, que no es lo importante. Sí, tu cuerpo te ayuda a hacer muchas cosas, pero importa más, oye, tu personalidad, tu humor, me refiero físico, o sea, Sí. tu aspecto físico, pues. Cuando te mueras nadie va a decir, ay, qué bueno, qué bonita era, qué flaca era. Van a decir Sí, qué sí. buenas cosas hizo, qué legado dejó, qué huella dejó, qué buena persona era, cómo viajó, cómo disfrutó. Y yo creo que todos queremos que hablen así de nosotros, no que digan qué delgada era, ¿no? O sea, al final quitarle el valor al físico es de lo más importante, Sí. yo creo, en esta sí, porque labor. está en todos lados este estigma de peso, en Sí. literalmente todos lados. Y todos los seres humanos queremos sentirnos validados, queremos sentirnos en pertenencia, queremos sentirnos más amados, porque, o sea, sí somos. Y si en todos lados nos han dicho que pues entre más flacos o flacas vamos a tener más de esto, pues ¿quién no va a querer esto? ¿O quién no va a querer acceder a todos los privilegios que te trae el estar delgado y viviendo en este mundo la gordofobia que hay, ¿no? Entonces creo que es un tema muy... Es un tema muy largo y déjenme decirles que lamentablemente hemos llegado al final de este episodio, pero creo que va a haber segundo episodio de este tema porque nos quedamos a la mitad. Es un tema muy grande, vuelvo a decirlo, es un tema muy delicado que de verdad siempre deben de llevarlo de la mano de especialistas en el tema, porque no cualquier persona, créanme, no cualquier terapeuta y no cualquier nutrióloga
sabe de este tema. Sí es muy importante que estén especializados en esa área. Así que, gracias a las dos. Sí, De verdad, por creo invitarnos. que de verdad sí nos quedamos a la mitad, pero espero les sirva mucho esta información y pues síganos en nuestras redes sociales. Ambas tienen un contenido increíble de esto y sé que hoy en día hay tanta gente que lo puede llegar a tener, que les va a servir toda esta información tan valiosa. Así que búsquenos en nuestras redes y gracias a las dos por estar aquí conmigo. Gracias, bye.